llamado Carlos I de España y V de Alemania, y su vida la cuenta como nadie nuestro invitado. Que hace tiempo que nada acabar consigo, que la fama... Acaba de publicar El dueño del mundo, sobre ese hombre, sobre los Austrias. Finaliza su trilogía sobre los Austrias, medievalista, historiador. José Luis Corral, muy buenas. Hola, muy buenas. Escuchando música de un zaragozano, porque tú haces mucha patria. Bueno, me gusta esa patria porque aquí la hacemos también. Es que somos maños. Bueno, hay que hacer la patria chica, la patria mediana, la patria grande y la patria universal. Bueno, tú eres de Daroca exactamente, ¿no? Yo soy de una ciudad medieval pequeñita que se llama Daroca, que tiene 2.000 habitantes, pero que es una verdadera joya del patrimonio español y universal. Y que se encuentra muy poquito al sur de Zaragoza, pero es un lugar fascinante. Esa historia viva que se convertir en vida en la historia, que es lo que has hecho siempre, ¿no? Bueno, pues haber nacido en Daroca, haber recorrido las calles llenas de historia, de leyendas, la Puerta Baja, donde, por cierto, en el arco de la Puerta Baja, al exterior, en la fachada exterior, una de las puertas más monumentales de la Edad Media en España, está el escudo imperial de Carlos V. Allí está la águila bicéfala presidiendo de un tamaño gigantesco la Puerta Baja de Daroca, pues probablemente buena parte de la culpa de que yo sea historiador la tiene haber nacido en Daroca y que mi padre pequeñito me contara leyendas e historias de aquella fantástica ciudad medieval. El dueño del mundo, así se titula el libro, la novela que acabas de publicar sobre ese personaje, un personaje que lo fue absolutamente todo, importantísimo. Carlos I de España, V de Alemania, bueno, pues el dueño del mundo, efectivamente, ¿no? Efectivamente, si hubiera que elegir a 4 o 5 grandes personajes sobre todo, en cuanto al poder que han tenido, el poder que han ostentado a lo largo de su vida, uno de ellos sería Alejandro Magno, otro sería César Augusto, otro quizás sería el propio Gengis Khan, el emperador de los mongoles, pero sin duda entre los 5 primeros estaría Carlos de Austria, el dueño de uno de los imperios más grandes que han existido sobre la Tierra. Ambición, sexo, poder, se lee en el subtítulo de tu libro. Es sobre hace 500 años, pero es que ese subtítulo sobre el mundo de los gobernantes se puede aplicar hoy en día, ¿eh? Se puede aplicar perfectamente, y es que en la práctica la modernidad, entendida en un sentido muy amplio, empezó con Carlos V, y su época es, como ha dicho muy bien en la introducción, es el monarca que da el giro decisivo para que buena parte de la historia del mundo sea lo que hoy es, porque pasamos de una edad media cerrada en torno al mundo europeo y mediterráneo a una edad moderna abierta con el descubrimiento de América, los viajes transatlánticos, la vuelta al mundo de Magallanes, que ocurre precisamente en la época de Carlos de Austria, la apertura de Europa, romper esas barreras un tanto estereotipadas, cerradas, herméticas de la Europa medieval y la apertura a un nuevo mundo. Eso que llamamos la mundialización, la globalización, empezó con Carlos. Hace casi 2 décadas una persona en Zaragoza me puso un libro, una persona que además tiene un gusto exquisito en lo literario, y me puso un libro en las manos, y él es novelista, pero me dijo, es de un historiador, pero un historiador que escribe muy bien y hace novela muy bien. Y ese libro se titulaba El Cid y era de José Luis Corral. Bueno, es una de mis novelas, ahora la ha republicado Planeta, es una novela del año 2000, salió hace ya unos 19 años, y Planeta el año pasado la ha reeditado y sigue reeditando en una edición de bolsillo que está al alcance de todos, porque efectivamente el Cid es uno de los personajes más importantes de nuestra historia, más controvertidos y más manipulados. Precisamente el lunes 18 voy a dar una conferencia a las 12 de la mañana en el Senado sobre el Cid, la Jura de Santa Gadea y todas esas mentiras que en la historia se han repetido una y otra vez sobre la figura de este personaje, que a nivel español por lo menos es tan importante y tan conocido como el propio emperador. El dueño del mundo, que se acaba de publicar, lo has presentado, te has juntado con los periodistas en el monasterio de Yuste. Hace muy poquito presentabas un libro que estaba yo junto a ti en Tordesillas. Está muy relacionado porque forma parte de esa trilogía de los Austrias. Y ese día me di cuenta que eres un historiador que buceas, que vives, que el pasado te fascina, pero
convertir el pasado en novela no significa vivir en el pasado, sino vivir en el presente. Yo creo que es lo que le falta a los historiadores. Es que la historia es más del presente y del futuro que incluso del Claro. pasado. Porque cada presente construye, fabrica y diseña su propia historia. La historia que escribimos ahora sobre Carlos de Austria no es la misma que se escribía sobre Carlos de Austria en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Es diferente. La mirada que hacemos al pasado va cambiando en función del cambio del propio presente. Por eso la historia es una materia viva, en permanente construcción. Probablemente ahora estamos introduciendo en la figura de Carlos V aspectos que hace 100 años serían impensables, como elementos del feminismo. En esta novela, en El dueño del mundo, Los Austrias III, hay mucha historia de mujeres, porque el personaje Carlos utilizó a las mujeres de su familia, a las mujeres de la dinastía de los Austrias, en su propio beneficio. Hoy en día eso está muy controvertido, evidentemente, por los movimientos feministas y por los movimientos de liberación de la mujer, cosa que, por cierto, proyectada al siglo XVI, pensar que Carlos podía haber liberado a las mujeres era algo impensable, ¿no? Por tanto, la mirada a la historia no solamente depende de la propia historia, sino también del presente. Por eso digo muchas veces que la historia es más algo propio del presente y del futuro que del pasado. En este libro mencionas y hablas mucho, ahora que estás comentándonos algo sobre las mujeres, la figura de Juana la Loca aparece, ¿no? Aparecen en los tres, aparecen en Juana la Loca lo entrecomillamos, porque es una denominación que le dio la historia, pero no estaba loca para nada, ¿no? Yo creo que no. En la primera novela, en El vuelo del águila, ya aparece esa muchachita que se va, que la envían sus padres, los reyes católicos la envían a Flandes para que se case con el monarca de Flandes, con Felipe el Hermoso, el heredero del emperador, de Maximiliano, y allí se fascina. Es una muchachita con 16 años que aquí, cuando vivía en Castilla con sus padres, con los reyes católicos, era lo que podríamos llamar una mujer, una jovencita, adelantada a su tiempo. Ella no quería ir a misa. Isabel la Católica era muy rígida, obligaba a sus hijos a que fueran a misa diaria, el rosario, las letanías, y ese mundo no le interesaba para nada. Claro, para la Iglesia, que quiere que por todos los medios que los monarcas sean monarcas católicos y que representen el estereotipo del católico, del buen católico, del fiel católico, aquella muchacha rompía todos los esquemas. Y la hicieron loca, a base de quitarle el poder en las Cortes de Toro de 1505, a base de declararla, no loca, pero sí inhábil para reinar, a base de recluirla en Tordesillas, de alguna forma quitándole sus derechos, porque ella era la reina legítima de Castilla y lo seguirá siendo toda su vida. Pues esta muchachita rebelde, esta muchachita inconformista, esta muchachita que se había fascinado con la corte brillante de su esposo, del joven Felipe el Hermoso, fue recluida en Tordesillas y allí años y años de cautiverio, años y años de maltrato por parte de su padre, de su esposo primero, de su padre Fernando el Católico después y por fin de su hijo Carlos, evidentemente acabaron provocándole problemas mentales, pero seguramente no estaba loca. Era una mujer diferente, una mujer avanzada a su tiempo. La figura del dueño del mundo de Carlos centra tu libro. Es una figura que tuvo un poder inmenso, tuvo muchísimos años, décadas en el poder. Es un personaje con muchísimos prismas, porque entonces el mundo estaba cambiando, el mundo cambió mucho. Hay diferentes asuntos que analizar. Antes nos decías, bueno, pues eso que llamamos globalización comenzó entonces, y una de las cosas que comenzó entonces es que el mundo se acababa de multiplicar por dos, se acababa de producir el descubrimiento de América y llegaban los tiempos de la conquista y España pasaba de ser en la península ibérica a ser mucho más. Claro, es que el mundo en apenas unos pocos años, los que van desde 1492 al comienzo del reinado de Carlos, en 10, 12, 15 años, el mundo se ha doblado en tamaño. Claro. Se ha hecho el doble de grande, ¿no? Se ha hecho el doble de las tierras emergidas, ya son el doble, la población es el doble y esos conocimientos llegan a Europa. Y claro, todo va cambiando, cambia la percepción del mundo, cambia el concepto de la propia historia, cambia el concepto de la tierra, empiezan a introducirse una serie de ideas nuevas, que será lo que llamamos el segundo renacimiento, el renacimiento de mediados del siglo XVI, y el protagonista de todos esos cambios, el que lo vive en primera persona y el que tiene mayor capacidad de decisión de ese tiempo, probablemente en todo el mundo, es Carlos de Austria. Es un emperador que, por una parte, recoge la última tradición de la Edad Media. De hecho, yo he dicho en alguna ocasión que Carlos de Austria es el último caballero de la Edad Media, pero por otro lado anuncia esos nuevos tiempos que están apareciendo de una forma absolutamente rapidísima y a toda velocidad. Es un hombre en el cambio de dos mundos, en el cambio de la historia, el gran cambio de la historia, y además él es el que más va a decidir con mayor capacidad de decisión en esos cambios. Por tanto, es un personaje fascinante desde el punto de vista histórico y también, claro, desde el punto de vista literario.
El mundo se multiplicaba por dos, pero el mundo, digamos, antiguo, las creencias se partían por la mitad con el cisma, Occidente y Oriente. Las diferentes creencias no se perdieron, pero se partieron por dos. Esa es la gran contradicción y el gran fracaso de Carlos. Carlos es un emperador mesiánico. Él cree, está convencido, de que tiene que haber un solo emperador, un solo Dios, un solo imperio. Un hombre, un Dios, un imperio. Pero claro, se encuentra con que la realidad es muy distinta. La cristiandad se ha dividido en dos, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, los protestantes por un lado y los católicos por otro. Amenazan los turcos en el Mediterráneo, ya han avanzado hasta las puertas de Viena, han conquistado parte de Hungría y por tanto la amenaza del Islam es tremenda sobre Europa. Hay graves problemas dentro de la cristiandad, no solamente religiosos entre protestantes y católicos, sino también entre los distintos reinos de la cristiandad, Inglaterra, Francia, Polonia, Hungría. Hay unos conflictos tremendos de intereses comerciales en el mundo mediterráneo entre venecianos, genoveses, el propio papado, que aparece ahí como una fuerza terrenal más que como una fuerza espiritual, y Carlos está en la vorágine de todas estas convulsiones, y además es el que tiene que soportar de alguna manera la construcción de ese nuevo mundo, que no nos olvidemos, al cual hay que añadir esas conquistas de América con la presencia de los españoles en América y ese nuevo mundo que se ha abierto y que propicia que haya una perspectiva de carácter histórico mucho más amplia. Pues el corazón de todas esas convulsiones, el corazón que bombea la sangre de estas convulsiones es el corazón de Carlos. Y en ese cisma él se posicionó del lado del cristianismo, ¿no? Del lado del cristianismo católico. Sí, claro. Él se del cristianismo católico, claro, de lo de siempre, digamos. Él se encuentra con una dicotomía tremenda, ¿no? O aceptar las propuestas, las 95 tesis de Lutero, que iban en contra del poder de Roma, del poder del Papa de Roma, de la Iglesia Católica, o aceptar la Iglesia Católica, aceptar a Roma, aceptar al poder del Papa y, en consecuencia, tener que ir contra los rebeldes, los protestantes luteranos, que es lo que hace. En la batalla de Mühlberg, en el año 1547, derrotará a los protestantes, será el momento de su máxima gloria, pero esa derrota es una derrota efímera, porque con la derrota, con su victoria, la derrota de los protestantes, el emperador no consigue acabar con la reforma protestante, sino más bien todo lo contrario. La reforma protestante triunfará en Europa, la cristiandad se partirá y quizá uno de los grandes fracasos que se llevará a la tumba a Carlos V fue entender, comprender y darse cuenta que él no había logrado esa unión de la cristiandad rota. Y una de las cosas a las que él asistió en su tiempo tuvo lugar la que yo creo que fue la primera revolución moderna, la de Gante. Moderna, pero ya con un elemento que ya aparecía después, y que apareció después, pero la revolución de Gante, de la gente de Gante, tuvo muchos elementos que son reconocibles después. Sí, la rebelión de Gante comienza, la novela, El dueño del mundo, esta tercera entrega de los Austrias, comienza precisamente con la revuelta de Gante. Acaba de morir, estamos en el año 1539, acaba de morir la emperatriz, la esposa de Carlos, Isabel, con la cual vivió una apasionante historia de amor que la cuento en la segunda entrega, En el mundo de sus manos, y Carlos se retira al monasterio de las Islas, cerquita, hoy día es una ruina, muy cerca de Toledo, unos pocos kilómetros al sur de Toledo, y allí está abatido, desconsolado. Él ya no tiene ganas de gobernar el mundo, y solo tiene 39 años, ¿no? Pero el desconsuelo que le produce la muerte de Isabel es absolutamente pavoroso. Sus consejeros se presentan en el monasterio una y otra vez diciéndole: Majestad, tenemos problemas con los protestantes, tenemos problemas con Francia, con los otomanos, con los turcos en el Mediterráneo, tenemos problemas en América, hay que gobernar el imperio. Y él sigue allí recluido o casi escondido en el monasterio de las Islas hasta que le dicen: y además los de Gante se han rebelado contra vuestra majestad. Y eso sí que no lo soporta. ¿Por qué? Porque Carlos había nacido en Gante, él era un ciudadano, había nacido en esta localidad de los Países Bajos. Y cuando le dicen que en Gante ha habido una rebelión y que no aceptan la autoridad del emperador, él se da cuenta de que si permite que triunfen los de Gante, que son los de su pueblo, los de su ciudad natal, entonces va a perder el imperio. Porque si no puedes someter, si no puedes convencer, como sea, a los tuyos, estás perdido. Y se va rápidamente con un pequeño ejército, entra en Gante y somete a los rebeldes, que eran fundamentalmente los burgueses de la ciudad, los comerciantes, los burgueses, los artesanos, los somete
a sangre y fuego, con unas condenas durísimas, y llevar a cabo una represión con ejecuciones de los que habían sido cabecillas de esta revuelta pacificante. Y claro, la gente del imperio, que veían en este hombre pues una especie de desánimo por la muerte de su esposa, se dan cuenta de que Carlos va a hacer cualquier cosa, hasta reprimir a los ciudadanos de su propia ciudad natal, y que por tanto el emperador tiene autoritas, tiene autoridad. Esa revuelta de Gante marcó la vida de Carlos y es el inicio de esta tercera entrega de los Austrias. El dueño del mundo, que es el libro que acabas de publicar, la tercera entrega de esa trilogía de los Austrias. ¿Cómo vive un historiador un momento como el actual? Un historiador fascinado con ese mundo de la Edad Media, con esos personajes. Hemos hablado de Fichte, por supuesto, de Carlos. Pero ¿cómo vive un historiador? Porque a mí me interesa ver... claro que me interesa la historia, pero ¿no tienes un poco la sensación de que a veces se utiliza la historia, el pasado, para hacer ideología presente y futura? Bueno, yo soy un hombre del siglo XXI y vivo la actualidad y me apasiona también seguir la actualidad. Y efectivamente la historia sigue siendo un arma ideológica que se utiliza de forma absolutamente lamentable por fuerzas políticas. Podríamos poner muchos ejemplos, pero en Cataluña, por ejemplo, se está hablando de un concepto que nunca existió y políticos catalanes hablan de lo que fue la corona catalano-aragonesa, que nunca existió, o de los países catalanes que nunca existieron, haciendo presentismo político y confundiendo al personal y mintiendo al personal sobre el concepto de la historia. Pero es que el señor Rajoy, presidente del gobierno hasta hace unos meses... Hizo lo mismo, pero en el otro lado. Claro, ¿no? hablaba Claro. de la nación española desde los reyes católicos, la unión de España con los reyes católicos. No es cierto, los reyes católicos se casaron y hubo una unión dinástica. En la primera entrega de los Austrias, en el vuelo del Águila, creo que queda bastante claro cómo el mismo día que murió Isabel, el 27 de noviembre de 1504, en Medina del Campo, ese mismo día, su esposo Fernando deja de ser rey de Castilla. Sigue siendo rey de Aragón, pero deja de ser rey de Castilla. Y además se une en Castilla y Aragón. Se unen dinásticamente, pero no políticamente, ni económicamente, ni fiscalmente. Y una tercera cuestión. El otro día, hace 2-3 días, el secretario general de este nuevo partido que ha surgido por ahí, de Vox, decía que si no hubiera sido por la batalla de las Navas de Tolosa, por la batalla de Lepanto y por Carlos V, las mujeres europeas llevarían burka. Eso es utilizar de una forma torticera y lamentable la historia, hacer un uso político y mendaz de la historia. Porque este señor no tiene la menor idea de historia. Lepanto no significó demasiado más que una gran batalla propagandística, porque a los 3 años de la batalla la armada turca era más poderosa todavía que la que había sido en Lepanto y los turcos siguieron avanzando por el Mediterráneo. Por lo tanto, no tiene razón. Y además utiliza la historia, como digo, de una forma torticera. Pero hay gente que se lo cree. Parece que la historia se utiliza también un poco para fomentar el nacionalismo, si bien sea integrador o separador, bien sea centralista como el de Rajoy, separatista como el de Puigdemont, ¿no? Que parece que se utiliza la historia y se utiliza el pasado cuando el pasado es uno, ¿no? Y tenemos que coger lo que ocurrió, aunque vaya en contra de nuestras ideas. Claro, es que el pasado no va en contra de nadie, el pasado Claro. es el pasado y lo que hay que hacer es defender las ideas actuales independientemente del pasado. Lo que ocurre es que los nacionalistas, el pannacionalismo sobre todo, tiene una verdadera obsesión por justificar su existencia como ideología o como sistema político a partir de unas referencias lo más lejanas en el tiempo, lo más atámicas posibles. En Cataluña es evidente, cuando se habla, por ejemplo, de una Cataluña casi secular desde los tiempos de Adán y Eva, o cuando Sabino Arana Goiri, el fundador del Partido Nacionalista Vasco, decía que la patria vasca venía poco menos que de Adán y Eva, y no hablo en broma, o cuando en la nación española se retrotrae pues poco más o menos al tiempo de los visigodos, cuando los visigodos, los reyes visigodos, jamás se titularon reyes de España, sino que se llamaron siempre Rex Visigotorum, rey de los visigodos, y España no era la España de los visigodos ni por asomo. Esa utilización nacionalista a nivel autonómico actual o a nivel del Estado se hace para falsificar el pasado. Y con Carlos V se ha hecho exactamente lo mismo. La figura imperial de Carlos se ha utilizado de una manera o de otra, la figura de sus abuelos, de los reyes católicos, de su hijo Felipe II, con unos intereses partidistas y políticos absolutamente lamentable. La historia es una cosa, la política es otra diferente, pero el uso político que se hace de la historia por parte de ciertos dirigentes me parece que es propio de indocumentados y de ignorantes, cuando no de manipuladores, que también. El dueño del mundo, Carlos I, su hijo Felipe II. Antes mencionabas
seguramente las 5 personas más poderosas del mundo, las que han tenido más reinado, bueno, o más geográficamente más reinado. Creo que era en la época de Felipe II, el hijo de Carlos, cuando se dijo aquello, se institucionalizó aquello de el imperio donde no se pone sol. Fueron posiblemente 2 de los personajes católicos, cristianos y españoles, o los 2 personajes más poderosos que jamás hayan existido, entendiendo por poder el espacio geográfico, ¿no? Sí, el imperio español con Carlos V y el imperio español con Felipe II, en su extensión territorial, es absolutamente enorme. Enorme a pesar de la poca gente que había en España. España siempre ha tenido un notable déficit demográfico, lo sigue teniendo. Alemania, que es un país más o menos, ya unificada, más o menos del tamaño de España, tiene el doble de habitantes. Inglaterra, que es un país la mitad prácticamente en extensión que España, es un país que tiene 2 tercios más de habitantes que la península ibérica, ¿no? Porque España. Por tanto, ese déficit demográfico es suplido por una fuerza, por una voluntad de los españoles extraordinaria de construir imperio. A veces en condiciones pues muy precarias, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años se encontró en una visita que hacían unos montañeros a uno de estos nevados de los Andes, a un soldado español congelado, con su morrión, con su casco, con su armadura, con su lanza, que estaba a 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, congelado. Bueno, ¿qué hacía un español vestido a la usanza de los tercios a aquella altitud? Pues era esa obsesión de los españoles de conquistar el mundo. De alguna forma, la conquista de América no es más que la continuidad de la idea de lo que había sido la conquista de Al-Ándalus a los musulmanes. Y esa idea se llevó también a América. De hecho, la ideología de Carlos V es la conquista del mundo, no tanto en cuanto a la reconquista, sino a convertir todo el mundo bajo el dominio cristiano, como he dicho antes, en un solo imperio, un solo Dios, un solo gobernante. El dueño del mundo, un librito, ¿eh? Porque, hombre, evidentemente una figura como Carlos implica la necesidad de hacer cientos de páginas. Tú las has hecho, ¿eh? Bueno, entre las 3 novelas, estas son 700 y pico páginas, yo creo que son 2.000 páginas. Pues 2.000 y pico, ¿no? 2.500 páginas, una cosa así, que yo creo que es suficiente para entender el tiempo, la época y la vida de Carlos V. ¿Y ahora qué? ¿Qué Buena es lo que te está interesando, no? Pues ahora voy a tomarme, no un descanso, porque estamos evidentemente de promoción y todavía tengo por ahí algunas conferencias, está del Senado y algunas otras, presentaciones, jornadas de historia y demás, pero voy a tomarme un par de meses de reflexión, porque tengo 3 proyectos en concreto muy encauzados, muy avanzados, y voy a ver en cuál de ellos me centro, ¿no? Por una parte, me apetece mucho seguir con los Austrias, dedicarle 2 novelas, o 3, pero quizá 2, a Felipe II, con lo cual sería una pentalogía sobre el siglo XVI. Me interesa mucho volver a la Edad Media. Yo soy especialista, soy profesor de historia medieval y por tanto especialista en el medievo, y me interesa muchísimo volver a la tal manida y denostada Edad Media. Y también me gustaría hacer un proyecto literario, me refiero en este caso, un proyecto de una novela de intriga ambientada en enigmas medievales, pero que están a los ojos de todos y que a veces no los vemos, ¿no? Voy a pensar estos 2 meses a ver qué hago y en abril decidiré. Y te vas ahora también a Zaragoza, una ciudad, no sé, medievales, de todas las épocas, porque existía hace 2000 años César Augusta, pero bueno, es la historia viva y es la ciudad del futuro en nuestro país. Pues en Zaragoza estamos muy contentos con la ciudad, estamos muy contentos con lo que está pasando en Aragón, porque en Aragón somos muy poquitos, apenas 1.300.000 habitantes, pero Aragón es una tierra abierta. Yo publiqué una historia de Aragón hace ya unos años y quedaba claro que aragonés es el que quiere ser aragonés. Los fueros medievales de Aragón contienen para la época, para los siglos XII y XIII, unas libertades desconocidas. Algunas de ellas las conocía Carlos precisamente. Aragón tiene esa situación de ser tierra de cruce de caminos. En época romana, en época islámica, han pasado todas las generaciones, y en la época de Carlos V, en el siglo XVI, a Zaragoza, que era una especie de Florencia, no exagero, porque tenía una cantidad de palacios enormes, lo que pasa es que la burguesía zaragozana, que fue muy bruta en el siglo XIX y el siglo XX, los destruyó. Llamaban a esta ciudad Zaragoza la Harta, porque había abundancia de alimentos, de mercados, de tiendas, de todo tipo de productos, y por tanto era una ciudad que en el Renacimiento, en el siglo XVI, fue una de las más brillantes de Europa. Y es brillante escuchar en este programa, fascinante tenerlo con nosotros, a José Luis Corral, un historiador medievalista de cabecera, pero
un zaragozano de pro y un novelista extraordinario. Ahora acaba de publicar El dueño del mundo, esa trilogía de los Austrias. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, hasta que quieras, ha sido un placer.